Por el principio, un buceo por los orígenes en primera persona. Vocación de actor no la tuve nunca, ni vocación de ser profesional del teatro, nunca. Yo nunca me vi a mí en un futuro imaginario trabajando en un escenario, siendo actor. Los actores eran otra cosa, eran todos hijos de unas sagas, de unas familias que pasaban de padres a hijos o demás, o eran señores y señoras muy guapos y muy guapas. Yo no tenía ninguna de esas cosas y ni me lo planteaba, ni me interesaba demasiado. Me divertía hacer teatro, pero terminaba allí, ¿no? Moría allí mismo, moría en el intento de cumplida la función del día. Ese niño que no tenía vocación de actor es José María Pou, uno de los grandes nombres de la escena española. Actor y director teatral, lleva cerca de 50 años sobre los escenarios. Es también una figura constante en el cine español. Ha trabajado con directores de todas las generaciones y estilos posibles, desde José Luis García a Julio Medem, pasando por Ventura Pons. Entre sus últimos trabajos está su participación en la película El Reino, que recibió 7 premios Goya en 2018. En el teatro sigue de gira con Moby Dick de Herman Melville, una versión libre de Juan Cabestany dirigida por Andrés Lima. En ella interpreta al capitán Ahab, el protagonista de la novela, obsesionado por cazar al cachalote blanco. Nada de esto se podía imaginar ese niño al que todos llamaban en su pueblo el Pou Petit, el Pou pequeño, que acudía todos los fines de semana al centro parroquial a ver teatro de aficionados, enamorado de los libros, de la radio y del pan con azúcar. Un niño alto y desgarbado que desarrolló una gran sensibilidad gracias a la influencia de su padre, amante de la literatura y del teatro. Un niño que desde bien pequeño jugaba a proyectar películas y a montar obras en un teatro de papel maché para sus hermanas y vecinos. Esta es la historia de José María Pou y merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. José María Pou nació el 19 de noviembre de 1944 en Mollet del Vallès, un pueblo de Barcelona con una fuerte industria textil que luego se diversificó en los sectores químico y metalúrgico. El pueblo, como casi toda la costa catalana y valenciana, tenía una arraigada tradición de teatro de aficionados. Muchos de sus vecinos, después de cumplir con su jornada en las fábricas, se reunían en el centro parroquial para ensayar cada semana una obra diferente que se representaba los domingos para todo el pueblo. El padre de José María Pou estaba en el equipo directivo de la compañía y todas las tardes de sábado se llevaba a su hijo para que viese desde el patio de butacas cómo se montaba la escenografía de la función. Era un teatro muy artesanal, con trampillas, escotillones, apuntador y maquinista. Las escenografías viajaban en unas cajas de madera de pueblo en pueblo. Unas cajas de casi 2 metros de largo, enormes. Y entonces los 4 hombres, uno de ellos mi padre, metían las manos en la caja y empezaban a tirar hacia arriba y salían una especie de pliegos enormes, de la manera como se doblaban antes las sábanas, doblado en 3 unas sobre otras, como las sábanas que se guardaban en los armarios, y entonces empezaban a tirar y empezaban a desplegar hasta que aquello se iba abriendo y ocupaba toda la longitud del escenario. Y aquel trozo de tela o papel gigantesco doblado que yo no sabía todavía que contenía, porque lo clavaban simplemente desdoblando la parte de arriba, nada, apenas 40 centímetros de la parte de arriba, se levantaba y era un bosque o un castillo o el fondo del mar o el interior de un palacio. Y yo me quedaba alucinado, temblaba viendo aquello. Porque debo decir, no te lo he contado, no he empezado quizá contándotelo bien, que a todo esto cuando llegábamos al teatro, solos, en la oscuridad, en la tranquilidad, en el silencio de ese sábado por la tarde, de esa sobremesa de sábado, mi padre, al tiempo que ellos dejaban la caja en mitad del escenario para empezar su trabajo, mi padre me decía:
baja ahí al patio de butacas, siéntate ahí en una butaca y no nos molestes para nada. Tú mira, haz lo que quieras, lee si quieres, pero no nos interrumpas si no es imprescindible. Y yo empecé a tener conciencia en ese momento, creo. Yo tendría 6, 7 años, no más, o puede que sí, 6 años. Y empecé a tomar conciencia en ese momento de que yo era ya un ser privilegiado. Aquello que yo estaba viviendo no lo vivían muchos niños de mi edad. Por lo menos ninguno de los que formaban parte de mi núcleo habitual, del colegio donde estudiaba, de mi barrio, nada en absoluto. Era algo que vivía yo solo, que mi padre me regalaba a mí solo, ¿no? El gran hito del año para el Teatro de Aficionados de Mollet era Los Pastorets, la función de Navidad que representaba el nacimiento del niño Jesús. José María Pou, acostumbrado a hacer papeles pequeños cuando se necesitaba a un niño en la obra, fue ascendiendo por todos los papeles imaginables en Los Pastorets. De pastorcillo con frase pasó a demonio que cantaba canciones hasta llegar a la cumbre del reparto, San José. Vestido con su túnica y con una barra de hierro en la mano, acompañaba a la niña que hacía de Virgen María montada en un burro de verdad que caminaba sobre el escenario. Mi trabajo consistía únicamente en llamar a los portales y decir bum bum, ¿tienen ustedes alojamiento para nosotros para esta noche? Y te cerraban las puertas, te decían que no y llamabas a otra, no era más que eso. Y la costumbre de que iba pasando año a año de tradición en tradición era que todo eso se hacía en mitad del escenario, ya de una manera muy moderna, un teatro imaginario, y donde San José, el actor que hacía San José, llamaba con los nudillos en el aire, haciendo como que llamaba a una puerta y decía él con la voz, toc, toc, toc. Y entonces alguien decía, ¿qué? Somos un humilde matrimonio que buscamos alojamiento. Y pues, váyanse de aquí, te cerraban. Y entonces volvías a hacer el mismo gesto, toc, toc, toc. Y yo pensé, pero se me ocurrió, no lo planeé, estando encima del escenario. Pensé que aquello del toc, toc, toc con la mano era muy antiguo y muy ridículo. Fíjate, yo estaría ya con ínfulas de teatro moderno. Y que llevando un bastón en la mano de hierro, además, y que sonaba el escenario maravillosamente, que qué más fácil que dar 3 golpes con la vara de hierro en el suelo del escenario para que no hacer ese gesto tan ridículo del dar con los nudillos en el aire como si fuera una puerta. Y ni corto ni perezoso fui y lo hice sin encomendarme ni a Dios ni al diablo y ni sin consultarlo con nadie. Y en mitad del escenario cogí la vara y dije, yo vas a ver ahora el efecto que yo le voy a incorporar a ese montaje tan antiguo. Y con la vara de hierro hice pom, 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 3 golpes sobre el escenario y en ese mismo momento se abrió el suelo bajo mis pies, literalmente. Es decir, se abrió una trampilla que había en el escenario y San José desapareció. No se mató de milagro, casi como en el programa ese de televisión de Ahora me caigo. Exactamente igual, desapareció por una trampilla abajo. Imagínate lo que pensó el público, lo que pensó la pobre actriz que hacía Virgen María y demás, y lo que pensó todo el mundo. Y yo abajo, que no me rompí las costillas de milagro porque la altura no era mucha. ¿Qué había pasado? ¿Cuál era la explicación? Pues más divertida todavía. Sabes que en este tipo de funciones pastorcillos, como en las pasiones y demás, pues hay muchos cuadros distintos, cientos de personajes, y en los pastorets aparece el personaje de Satanás, el demonio, y el demonio que siempre aparecía y desaparecía del suelo, subía o bajaba a través de esos escotillones, se llamaban esas trampillas en el escenario abiertas. Y el actor que interpretaba a Satanás tenía convenido desde siempre, desde hacía tiempo, con el hombre que se encargaba de la maquinaria, que estaba escondido debajo del escenario, que cuando le tocara el turno de desaparecer, él pegaría con su zapato, con su bota, 3 golpes en el escenario, y en cuanto el señor oía 3 golpes, deshacía el mecanismo que hacía que la trampilla se abriera y caía Satanás.
Pues eso es, el hombre oyó los 3 golpes, creyó que era Satanás el que llamaba y se tragó a San José. Ese fue mi primer gran ridículo en el teatro, y al mismo tiempo aprendí mi primera lección, que no se puede hacer nada, no se puede tomar en el teatro, sobre todo ninguna decisión por tu cuenta, que hay que contar con los demás, que hay que consultarlo, que el teatro es una cosa de equipo, que tiene que ir todo coordinado, etcétera, etcétera. El padre de José María Pou se llamaba Martí. Era un hombre muy respetado en el pueblo, al que también se le conocía como el señor Pou. Gran amante de los libros, tenía una biblioteca muy extensa de obras de teatro que José María leía desde bien pequeño y que hoy conserva intacta en honor a su padre. Martí Pou venía de una familia que tenía negocios importantes de transportes y un comercio local que no sobrevivió a la guerra civil. El hombre que hubiera podido quizá hacer una carrera universitaria y enfocarse por otros caminos, pues tuvo que contratarse para ayudar primero a su familia y luego la que él mismo formó cuando se casó con mi madre, ¿no? Y era un empleado que trabajaba en una empresa metalúrgica conduciendo unas máquinas muy especiales que solo conducían unos señores especialistas, que salía de mi casa. Ya estoy hablando de cuando vivía en Mollet, a unos 15 kilómetros de Barcelona. Salía de mi casa todos los días sin que yo me enterara a las 6 o 6:30 de la mañana, y al que yo veía cuando volvía a casa a partir de las 6:30 de la tarde, ¿no? Y a partir de entonces la convivencia con mi padre era muy, 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 muy agradable. Pero sobre todo porque mi padre venía con 2 periódicos bajo el brazo. Traía el periódico de la mañana que había leído camino del trabajo y traía el periódico de la tarde. En aquella época había periódicos que salían por la tarde, que había leído en el viaje de vuelta de Barcelona a Mollet en la tarde. Y él sabía que a mí me gustaba leer la prensa, y estoy hablando de esa misma edad de la que te hablaba, cuando de 7, puede que 8 años ya y demás. Y él guardaba durante todo el día el periódico de la mañana porque sabía que yo iba a leerlo. Y yo me sentaba a su lado, pero a su lado, mientras él cogía un libro y comía algo para esperar la hora de la cena. Era para mí las mejores horas de la familia. Desde las 6, 7 de la tarde en que llegaba mi padre, estábamos todos en casa, hasta la hora de la cena, que serían las 9 de la noche o por ahí. Y esas horas recuerdo a mi padre sentado, leyendo, escuchando la radio, y yo me sentaba en una silla bajita, muy bajita, pequeñita, a su lado, a leer los periódicos, el de la mañana y el de la tarde. Es curioso, mi padre había tenido un pequeño accidente de pequeño y le faltaba la falange de un dedo. Y eso lo hacía muy singular. Yo estaba orgullosísimo de que mi padre fuera distinto del resto de padres de mis amigos, porque mi padre tenía medio dedo, en una mano solo tenía medio dedo. Y mi padre había convertido aquello en un objeto de atracción, de magia. Él mismo se había organizado con los otros dedos de la mano y hacía una especie de juego colocando los dedos de tal manera que sorprendía muchísimo a todas las visitas y sobre todo a mis amigos que venían en mi casa, y les enseñaba el dedo entero y luego hacía como una mano como que se quitaba medio dedo y enseñaba medio dedo, y mis amigos se quedaban alucinados. Yo estaba orgullosísimo de que mi padre fuera capaz de esas cosas. La madre de José María Pou, Teresa Serra, era una mujer muy trabajadora. Rigurosa y exigente,
Le gustaba presumir de llevar siempre a sus hijos limpios y bien vestidos, a pesar de los enfrentamientos continuos que esto le suponía. Mi casa era una casa de 2 plantas grande, una casa de pueblo grande, que además de las 2 plantas y grandes salones, tenía un patio, un gran patio, que además el patio ese era tan grande que ayudaba a la economía doméstica, porque mis padres lo alquilaban para que encerraran y guardaran allí 2 o 3 coches de vecinos y camiones y demás. Yo recuerdo que en el patio de mi casa se guardaban por lo menos hasta 4 vehículos. Estoy viendo a mi madre en un rincón de ese patio, bajo unos árboles, había un gran fregadero, un fregadero grande, muy grande. A todas horas yo veía a mi madre en el fregadero, con montañas de tela, fregando con las manos, con la tabla de fregar, fregando con las manos. No había lavadoras en aquella época. Y yo creo que mi madre se pasaba muchas más horas en el lavadero. Yo la veía, salía al patio a jugar y demás, y ella estaba siempre en el lavadero, de pie, agachada, encorvada, lavando en la tabla de madera. Un lavadero grande, precioso, parecía casi una piscina, solo para nosotros y demás. Pero la veía allí con largas montañas de tela y luego tendiendo. Y algo que, consecuencia de todo eso, que recuerdo también muy bien, recuerdo que luego, cuando ya se metía en casa para preparar la cena a última hora de la tarde, en esas veladas que eran los mejores momentos, los únicos en los que nos reuníamos toda la familia en los días de la semana, pues veo cómo se curaba las manos, porque tenía las manos absolutamente agrietadas de estar todo el día en contacto con el agua, supongo, y con el frío, además, que hacía en aquellas casas en aquella época, ¿no? Recuerdo las manos de mi madre, abierta la piel, con llagas, y curándose con unas pomadas especiales y con unos vendajes especiales que, supongo, tendría que quitarse al día siguiente para volver a meterlas en el agua del lavadero. Y ese momento me ha llevado directamente a lo que era la despensa, una alacena, una pequeña habitación al lado de la cocina, donde yo me hartaba a comer azúcar. Yo me metía allí y me comía el azúcar a cucharadas. Ese fue motivo de grandes discusiones y broncas y regañinas de mi madre. Yo me encantaba comerme el azúcar a cucharadas. No ha tenido luego demasiadas consecuencias. Debería tener una dentadura fatal, según dicen ahora los médicos. No es el caso. Pero sí me acuerdo el azúcar que venía en unas bolsas marrones de papel de estraza y demás, y yo metiendo la cuchara y comiéndome 2 y 3 y 4 cucharadas de azúcar. Pero cuando la merienda habitual era del pan con chocolate y esas cosas de la época, yo no quería pan con chocolate. El chocolate sigue sin gustarme demasiado. Yo quería el pan con aceite y con azúcar. No con aceite y sal, como lo tomaban a veces mis hermanas, no, con aceite y con azúcar. Hola. Hola, papá. ¿Me has traído los periódicos? ¿Ya estás aquí? ¿Y los demás? Las niñas están en casa de la María y Vicens andará por ahí con los amigos. ¿Los periódicos? Que sí, toma. Pero guárdame el de la tarde, que no lo he acabado de leer. Vale. ¿Y qué tal por aquí? Bien. Ha venido el Andreu que si tenemos espacio en el patio para su coche, pero ya le he dicho que ahora mismo no tenemos hueco. Quizás si cambiamos el lavadero por uno más pequeño y juntando los otros coches, ¿podríamos hacer hueco para un coche más? Ni hablar. A mí me haces polvo. Necesito ese lavadero, que en esta casa somos muchos. ¿Tú has visto la pila de ropa que tengo que lavar? Andamos muy justos de dinero, ya sabes. Prefiero apretarme el cinturón, pero ese lavadero se queda como está. Vale, no he dicho nada. Hablando de dineros, trae los recibos y cerramos las cuentas. Y ya nos lo quitamos de encima, que vengo agotado. Y luego tengo que acercarme al centro parroquial. Esta semana hay que sumar lo de la cuenta de la Juani. Vale. Papá,
¿Vamos a poder pagarlo todo? Claro, hijo. ¿Qué cosas tienes? Los viernes por la tarde mi padre llegaba del trabajo con el sueldo. Había cobrado el sueldo, con el sobre. Y el sueldo lo cobraba en metálico, en un sobre de papel marrón. Yo recuerdo perfectamente, pero lo estoy viendo como si fuera el más riguroso de los presentes ahora. Mi padre, llegado, después de darme a mí los periódicos, por supuesto, le pedí a mi madre: a ver, dame los papeles. Mi madre le daba varios papeles que eran la cuenta de la compra de la semana de la tienda de ultramarinos, donde no se pagaba ningún día de la semana, donde te lo apuntaban todo en una cuenta, ella iba guardando esa cuenta. Mi madre le daba los papeles, mi padre hacía la suma, mi padre abría el sobre marrón, de papel marrón, lo estoy viendo, en el que estaba el sueldo de la semana, sacaba de ese sobre el dinero necesario que se correspondía a la suma de la compra de ultramarinos de toda la semana y se lo daba a mi madre para que el sábado por la mañana fuera a la tienda a pagar el débito de toda la semana. Y a mí me daba mucho apuro ir a la tienda y decir: me ha dicho mi madre que lo apunten. Me sentía como si fuera alguien sin dinero, como si fuera un miserable de un cuento de Dickens, ¿no? Entonces el ver que cada semana, sábados por la mañana, se cumplía con aquellas deudas, a mí me dejaba mucho más tranquilo. Qué curioso, ¿no? Siendo ya tan pequeñito. José María Pou era el segundo de 4 hermanos. 4 años le sacaba el más mayor, Vicens, muy diferente a él en intereses y carácter. Le seguían sus 2 hermanas, Montserrat y Núria, con 2 años de diferencia y con las que siempre sintió más afinidad. Para mí mi hermano mayor era un modelo, era el modelo, yo quería ser como él. Él era todo lo que no era yo. Él era un deportista estupendo. Él, teniendo menos altura que yo, era alto, pero menos alto que yo le sobrepasé en altura, y hablo de siendo adolescentes, 15, 16 años, yo ya estaba en Tarragona, pero pasaba los veranos en casa y demás, y él era un espléndido jugador de baloncesto, jugó en equipos profesionales en el Mollet y luego en otros equipos ya, y le contrataron en Lérida, donde conoció a la que luego fue su mujer y estableció una familia en Lérida. Mi hermano me trataba a mí bien, con cariño, pero como yo era el hermano pequeño, yo era el que molestaba siempre, el que él empezaba ya sus salidas con sus novias y demás, y no le interesaba hablar conmigo. No recuerdo a mi hermano leyendo tantas horas como leía yo, ni teniendo tanto interés en leer los periódicos de mi padre como hacía yo y demás, no. Era más de llegar a mi casa, él llegaba a casa, se cambiaba de la ropa del trabajo, cogía su bolsa de deportes y salía de casa y se iba a practicar sus deportes. Cuando venía mi hermano de público a ver una función en la que yo estaba trabajando ya como profesional, era el día más terrible de mi vida. O sea, yo lo pasaba fatal, eran un miedo, unos nervios enormes, porque en el fondo lo que había era una voluntad de decirle, de enseñarle: mira a tu hermano pequeño, cómo se las ha ingeniado, cómo no es tan tonto como parecía de pequeño, cómo le tratabas tú. Todo eso dentro de un cariño, Pero no recuerdo conversaciones ni acercamiento grande. Sí lo recuerdo con mis hermanas. Quizá, visto ahora con el tiempo, yo utilicé mucho a mis hermanas para mis experimentos. Como eran más pequeñas que yo y se dejaban, pues yo de repente les decía: sentaros ahí que os voy a leer una cosa. Y ellas se sentaban y escuchaban. Supongo que a lo mejor se aburrían. Y luego les decía: voy a hacer teatro, os voy a proyectar. Ni siquiera les preguntaba si tenían ganas o no. Les decía: voy a proyectar, a ver, que traigan el proyector Nico y que me lo dejan, y sentaros que os voy a pasar películas. Y las pobres se sentaban y eran como unos instrumentos míos a los que yo utilizaba para satisfacer de alguna manera esa vocación de proyector, ¿no? de programador casi. Mamá, ¿me dejas jugar con la Nick?
por favor. Pero si ayer ya te la dejé, ¿qué es lo que hablamos? ¿Que te la dejaba una vez a la semana? Es que me lo pidieron mis amigos. Ahora de vacaciones nos aburrimos mucho, mamá. ¿Cómo que os aburrís? Tenéis el pueblo entero para correr. La cámara es muy delicada. Si se rompe tendremos un disgusto. Pero mamá, tú sabes que yo la trato muy bien y no dejo que la toque nadie. Mamá, ¿hay chocolate? Monse, voy a proyectar dibujos. ¿Vienes? Sí, voy a avisar a Nuria. Un momento, José María, ¿no te he dado permiso para usarla? Por favor, mamá. Por favor. Están mis amigos fuera esperando. ¿Cómo les voy a decir que no? Venga, pero la próxima vez me preguntas antes de decirle nada a nadie. Te lo prometo. Anda, vamos a coger la cámara y una sábana. Nuria, que José María va a poner dibujos. Uno de los juegos favoritos de José María Pou era pedir prestada a su madre la cámara Nick, que tenía guardada como un tesoro. Era una cámara que servía para proyectar imágenes sobre una sábana a través de una manivela que daba vueltas. Una vez a la semana, José María proyectaba para sus hermanas películas de animales o del Pato Donald. Otra de sus pasiones era jugar a tiendas en el Ultramarinos que había tenido la familia tiempo atrás y que permanecía cerrado con todos sus objetos intactos, como congelado en el tiempo. La tienda de mis padres. Te conté que mis padres y mis abuelos, que venía de mis abuelos, una gran tienda de lo que se llamaba Ultramarinos, ¿no? Que era quizá la tienda más grande e importante del pueblo. Cuando la cerraron, la tienda seguía allí, con las persianas bajadas, pero seguía con sus escaparates, con su mostrador, con esa máquina enorme, un molinillo de café con 2 ruedas enormes y con unas estanterías, armarios llenos de botes de cristal donde se guardaban las especies, los macarrones y demás cuando la tienda estaba en activo. Excuso decirte que ese era mi juego favorito. O sea, yo con mi hermano el mayor y con mis hermanas de pequeñas jugábamos a comprar y vender y a todo, y a convertir aquellos restos de aquella tienda en un escenario maravilloso que servía para 1000 cosas. Ese era mi escenario. Tuve ese privilegio también de tener un salón de juegos enorme, de lo que había sido una antigua tienda donde quedaban todavía montones de armarios, cajones y demás llenos de cosas. Por encima de todo, lo que más le gustaba a José María era coger el teatro de papel maché de cuando su padre era pequeño. Con él representaba obras de teatro para hermanas y vecinos. Un teatrito de unos 70 centímetros, se levantaba con sus laterales, se mantenía en pie de una estructura fuerte, y eso venía en una caja preciosa, enorme, con una cantidad de decorados, escenografía que se colgaba de las varas necesarias, preciosas, hechas de maravilla, y con unos personajes que corrían a través de unas varillas y los entrabas por los laterales, y venía incluso el texto de las obras editado en pequeños libretos con papel biblia y demás. Aquello era una joya, y en aquello yo me organizaba representaciones, no solo ya para mis hermanas, sino para todos los amigos de mis hermanas y los míos y vecinos del barrio. Yo llegué a hacer funciones en ese teatro, a organizar representaciones teniendo casi 30 o 40 personas en el público, precisamente en ese espacio que te digo de mi casa, en lo que había quedado vacío de lo que era el espacio de la tienda de comestibles, ¿no? Yo hacía funciones y hacía las voces de los distintos personajes, y aquel teatrito que supongo que mucha gente de la que nos escucha ahora está visualizando, porque es una imagen muy típica. Eran unos teatros que editó en un momento determinado la editorial, creo que eran 6 Barral o algo así, y de vez en cuando leo reportajes de alguno de esos que está todavía en algún museo o en alguna tienda de anticuarios y me emociono muchísimo, y voy al armario donde lo guardo y lo saco y lo veo y le quito el polvo, y de vez en cuando, una vez al año, ahora todavía lo monto, y en alguna comida familiar lo pongo allí para que todos lo veamos y hablemos y juguemos. Eso también fue fundamental en mi vida. Esos eran mis 2 juguetes favoritos, pero eran juguetes especiales. Tanto el proyector Nick como el teatro de cartón, ¿no? Eran de una vez al mes. Durante la enseñanza primaria, José María Pou estuvo en el colegio de monjas de niñas al que también fueron sus hermanas.
Una tía suya, hermana de su padre, era religiosa en ese colegio y por eso le llevaron en el parvulario. Del colegio de monjas pasó a la Academia Viñas. Luego pasé a una academia privada, se llamaba la Academia Viñas, que a mí me daba terror, lo pasaba muy mal, me daba terror. Iba por las mañanas de muy mala gana, estaba a pocos metros de mi casa, no me gustaba nada, era una academia en la que se castigaba mucho y con un rigor muy grande y demás, y yo no estaba nada a gusto. Mis padres lo notaron enseguida y mis padres entonces hicieron el sacrificio, porque sé que lo fue enorme, de llevarme a un colegio muchísimo mejor, que era un colegio de los salesianos, que estaba en Montcada de Reixac, que está a medio camino entre Mollet y Barcelona, y está pues a unos 15 minutos en coche de Mollet. Y eso era casi como una especie de privilegio. Allí también empecé a sentirme privilegiado, ¿no? Porque éramos como un grupo de, yo creo que 7, 8, no más, niños de Mollet, que todas las mañanas nos reuníamos en una esquina a las 7 de la mañana, en la esquina de la panadería del pueblo, calentitos al lado del horno del pan, en invierno sobre todo, porque venía desde el colegio directamente un coche a buscarnos y nos llevaba al colegio y luego nos devolvía, y eso no dejaba de ser un privilegio. Ahora es algo muy normal, pero no lo era en los años 50, ¿no? Empecé, no sé si lo que fueron los primeros cursos del bachillerato, pero allí es donde yo empecé a destacar con algo que tiene mucho que ver con mi profesión, que son las lecturas. Yo sé que yo me presentaba voluntario cada vez que en cualquier clase pedían algo que para leer esto y subir al estrado, subía yo, y allí empecé a notar eso que luego pues forma parte de mi vida, que es la popularidad. O sea, todo el colegio me conocía porque yo era el señor que salía a leer cosas, y entonces, como era el señor que salía a leer cosas en las clases, alguno de los profesores salesianos, de los religiosos, cuando había que leer algo para todo el colegio en el patio a través de los altavoces, decían: el niño Pou, que lee muy bien. Y ahí empecé yo a leer cosas a través de un megáfono retransmitido a todo el colegio, en el patio del colegio y demás. Sí, allí empecé. Yo era especialista en escaquearme a la hora de la gimnasia. O sea, y cuando llegaba el momento de la clase de gimnasia, que consistía en salir al patio, y yo veía allí que habían montado en mitad del patio ya eso que se llamaba el plinto y el potro, y una especie de rampa que había que saltar, una rampa con unos muelles y demás, casi como una cama elástica, y había que ponerse en fila y saltar el plinto y el potro. Aquello me aterraba, pero me aterraba. Y entonces yo, listo de mí, tenía ya mi estrategia montada. 5 minutos antes de que empezara la clase de gimnasia, cuando yo veía que ya era la hora, ya empezaban a prepararse los aparatos en el patio, yo me encerraba en el lavabo. Me iba al lavabo y allí me pasaba 1 hora y media, lo que era la clase de gimnasia entera, encerrado, y yo oía voces que me llamaban y me buscaban. Pienso ahora que qué raro que no me descubrieran nunca. Estaba encerrado en uno de los 10 o 12 lavabos que había en el colegio. A veces incluso había buscado otros escondrijos porque aquel no me parecía demasiado seguro, y me había subido a una especie de dependencias que recuerdo muy bien, había en la escuela casi, donde se guardaban los trastos de la limpieza. Es decir, casi como en una película de terror me escondía, y cuando ya oía las voces que la gente volvía a entrar, me colaba con los de la fila. Y nunca tuve, fíjate qué afortunado, nunca tuve un castigo. Yo supongo que los profesores se daban cuenta de que yo no estaba allí, o no, vete a saber. Allí en aquella clase de gimnasia había pues 30 y tantos chavales, todos vestidos iguales, con su pantalón de deporte y su camiseta blanca, que yo creo que no distinguían uno de otro. Pero en cualquier caso, nunca me pillaron, nunca en la vida, nunca tuve ningún castigo por ello, nada en absoluto. Pero sí me escaqueaba muchísimo, no me gustaba nada.
está José María por aquí, ¿verdad? No, le he mandado a Ultramarinos a por un par de cosas. Espero que no sea azúcar, que este se la come por el camino. Tranquilo, no se me ocurriría encargarle azúcar. Conozco a mi hijo. Mejor que no esté. Porque quería hablar contigo una cosa. Ayer estuve con Miquel y me habló de la Universidad Laboral, la que hay en Tarragona. Por lo visto está muy bien. De allí salen formados para ingenieros y cosas así. Puede ser una oportunidad para José María. Él siempre ha querido ir a la universidad. Pero tú ves a José María de ingeniero. Si es un loco de la radio y de los libros. Yo creo que lo suyo son las letras. Sí, pero esto es lo que nos podemos permitir. Podemos pedir una beca. José María es muy inteligente. Seguro que sabe sacarle provecho. Y ya sabes lo importante que es tener un título. Queremos que tenga un futuro mejor, ¿no? Sí, claro. De todas formas, se lo tienes que preguntar a él a ver qué opina. Sí. Ahora cuando vuelva hablo con él. ¿Te preparo algo de comer? No tengo hambre, gracias. Esta mañana ha parido la gata, por fin. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos han sido? 5, pero uno ha nacido muerto. Menos mal que lo hemos podido esconder antes de que llegara la Monse. Ya sabes lo que le impresionan estas cosas. Ese debe ser José María. José María, ven aquí un momento. La Universidad Laboral de Tarragona, que lleva el nombre de Francisco Franco, ha inaugurado sus tareas. Este será el aspecto que, con arreglo al modelo, ofrecerá el gran centro pedagógico cuando esté concluido. Hasta el momento presente se ha construido en la universidad residencias, comedores y clases, edificio de exposiciones y las naves de los talleres y los dormitorios. La inauguración oficial fue presidida por el cardenal Dr. Arriba y Castro, el director general de Previsión, señor Coca de la Piñera, el director general de Enseñanza Laboral, don Guillermo de Reina, y otras autoridades. Se efectúa la ceremonia de izar banderas. Los directivos y los profesores prestan juramento y a continuación se efectúa la promesa colectiva de los alumnos. Hicieron uso de la palabra el rector don Francisco de Aguilar Paz y el gobernador civil y presidente del patronato, señor González Samas, que agradecieron la colaboración y la ayuda prestada por el ministro del Trabajo y el jefe del Estado en la realización de esta gran obra. En el recorrido del edificio, los asistentes al acto inaugural pudieron apreciar las modernas instalaciones de que está dotado este centro, de inteligente sentido funcional, en las orillas del Mediterráneo. Aunque el nuevo centro inicia sus actividades con 650 alumnos, tiene previsto un contingente de 4.000. Esta universidad laboral es un mensaje de la síntesis de nuestra época, en la que los alumnos recibirán una formación humanística al lado de su preparación profesional. A mediados de los años 50 nacieron en España las universidades laborales, que dependían de las mutualidades laborales que creó el franquismo para hijos de obreros. Fue un programa ideado por el ministro de Trabajo, José Antonio Girón, un falangista del sector más radical del franquismo. Las mutualidades eran unos seguros sociales que provenían los empresarios y trabajadores de las ramas de producción, que aportaban dinero de forma obligatoria. Se implantó en España aproximadamente en el año 1954. Los beneficios de esta recaudación eran para los trabajadores y de ahí es de donde salieron las universidades laborales. La Universidad Laboral de Tarragona tenía capacidad para 4.000 alumnos e impartía 80 especialidades. Llegó a ser la mayor de España, convirtiéndose en un polo de atracción para alumnos de toda Cataluña. Era como una ciudad en sí misma. No hacía falta salir porque les daban ropa y comida. También había pistas deportivas e incluso una playa propia. Pidió una beca, se la concedieron y me fui a la interno a la Universidad Laboral de Tarragona, que también fueron 6 años. Yo creo que sí, eso fue de los 13 a los 18, 19, que marcó muchísimo mi vida, muchísimo, porque aquello ya, siendo una universidad en la época del franquismo, donde cantábamos el cara al sol todas las mañanas y se izaba bandera todas las mañanas, y la palabra falange española y de la SJON sonaba cada momento, y la educación estaba muy reglada por por todo lo que era el franquismo de la época, y nosotros se nos hacía muy conscientes a todos continuamente de que éramos hijos de obreros, que teníamos el privilegio de poder estudiar en una universidad, atención, una universidad de tipo técnico, donde yo, que quería estudiar filología o cualquier otra cosa por el estilo, o historia y demás, no podía, tenía por fuerza que hacer o arquitectura, ingeniería, cualquier carrera de tipo técnico, y a mí aquello me repateaba.
En aquella época, José María Pou tenía 14 años y una fuerte vocación por la radio. Le propuso a los encargados del colegio mayor en el que vivía utilizar la megafonía del centro para contar cada noche durante 10 minutos las noticias del día, poner música y leer alguna narración. Así Pou, cuando todos se acostaban, se metía en el cuarto de las escobas donde estaba la megafonía para hacer su particular programa de radio. Se corrió la voz por la universidad y el rector le propuso que leyera en el comedor durante las comidas. Así, cada día, los miles de alumnos de la Universidad Laboral de Tarragona escuchaban en silencio a José María leyendo noticias y textos clásicos como El jorobado de Notre Dame o Robinson Crusoe. Yo estoy seguro que fue un recurso del rector y de los profesores para evitar la algarabía que todos los días se formaba 1000 personas hablando a voz en grito, pero consiguieron que todo el mundo comiera en silencio escuchando con un estupendo sistema de megafonía aquello que yo les leía cada día. A mí en aquellos momentos, si alguna, se me despertó la vocación, ya no de la radio, sino de la radio y del periodismo. Si a mí me preguntaban qué pensaba, cuando uno empieza a vislumbrar lo que quiere ser de su vida, ya con 13, 14 años, ya con 15 más todavía, yo respondía siempre lo mismo, yo quería ser periodista, pero quería ser periodista en la radio. Y me iba a caminar tranquilo por la playa, yo solo, alejándome del ruido, con varios periódicos en la mano y hacía prácticas. O sea, yo leía mucho en voz alta, procurando fijarme en la buena dicción, entonación y demás. Yo me estaba preparando yo solo, inconscientemente, para ser un profesional de la radio. La Sociedad Española de Radiodifusión. Un programa original de Eduardo Vaz. Amarrosa. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Empeñado en que su futuro estaba en la radio, José María dedicaba su tiempo libre a visitar las emisoras ofreciendo sus servicios. Ganó un concurso en Radio Barcelona para entrar en un cuadro de actores al que no se pudo incorporar porque todavía no tenía 18 años y legalmente no se le podía contratar. Se quedó entonces para pequeñas colaboraciones que cada vez eran más frecuentes. En Radio Nacional de España también empezó a hacer pequeños papeles. Todo apuntaba a que su futuro estaba en la radio, y José María Pou cada vez tenía más claro que su lugar no estaba en la universidad laboral. Pero yo vi claro, ya en los últimos años de estar en la universidad, que aquellas enseñanzas no eran las que yo no quería ni ser ingeniero, ni quería ser arquitecto, ni especialista en tornos y fresadoras, ni cosas de esas. Yo quería la literatura, las letras, yo era de letras, claro, y allí no podía estudiar nada de eso, entonces yo tenía que marcharme de allí. Pero mi intención era abandonar aquello para entrar en la universidad y hacer, por ejemplo, filología inglesa o filología hispánica, que era realmente mi vocación y que ahora me arrepiento mucho de no haber hecho. Suspendí las asignaturas necesarias para tener una media del curso baja que comportara perder la beca. Y yo perdí la beca porque a propósito obtuve una media del penúltimo curso inferior a 5 que comportaba el dejar la universidad. Y así lo dejó. Mis padres pensaron siempre que me había pasado, estaban muy preocupados. ¿Cómo es posible que siendo un alumno brillante de repente en un curso hayas cambiado tanto y hayas sido un alumno que ha suspendido tantas cosas? Y ellos lo achacaron siempre a que yo me distraía demasiado con todas esas actividades de hacer radio, hacer teatro y demás. Y entonces me regañaban por ello. Me decían, cuidado que esas cosas te han hecho perder la beca, te han hecho perder los estudios y demás, ¿no? Nunca supieron, sí lo supieron al cabo de muchísimo tiempo, cuando una tarde en una reunión familiar les dije que lo había hecho aposta. Me lo perdonaron. En medio de este cambio vital, a José María le llegó el momento de hacer la mili. Primero estuvo destinado en Cartagena, después fue a Cádiz, donde juró bandera.
Allí le hicieron unos exámenes, donde sacó la mejor nota de su promoción, así que le dieron a elegir destino. Después de informarse de cuál era el lugar donde podía estar mejor, optó por la secretaría particular del ministro de Marina, Pedro Nieto Antúnez, en la calle Montalbán, justo enfrente de donde hoy está el Ayuntamiento de Madrid. Se encontró allí con un trabajo de oficina que le resultaba cómodo y que además le dejaba las tardes libres. Pou quería seguir educando su voz para, a su vuelta a Barcelona, insistir en su carrera de locutor de radio. Para ello se apuntó a la Escuela de Arte Dramático, que en aquel entonces estaba en la segunda planta de lo que ahora es el Teatro Real. Yo creo que, ahora estoy seguro, no era consciente del todo todavía, pero había algo latente en el fondo que me estaba enviando hacia el teatro. ¿Por qué me matriculé en la Escuela de Arte Dramático, en interpretación? Bueno, sí, el motivo central era el de esas asignaturas que me servirían para la radio, pero estoy seguro que había algo más por debajo. De la misma manera que estoy seguro que eso conectaba directamente con aquellas tardes de sábado con mi padre en el teatro de aficionados. Todo eso se va manteniendo latente y llega un día que explota. Y entonces entré en la Escuela de Arte Dramático, iba todas las tardes, feliz y contento, pero lógicamente no me centraba en hacer solo mis asignaturas, sino que ya que estaba allí, pues hacía todas las asignaturas. Y con gran sorpresa de mi parte, porque nunca nadie, en las cosas que yo había hecho, ni en la Universidad Laboral de Tarragona, ni en el Centro Parroquial de Mollet, nunca nadie me había hecho ver que yo destacaba especialmente como actor o que tenía unas cualidades. No, nadie me había dicho ni siquiera. Me decían, bueno, bien, pero nada más. Y de repente, en el primer curso de la Escuela de Arte Dramático, con unos profesores profesionales y con unos alumnos que entraban en la escuela quizá con mucho más interés que yo y con más preparación que yo para ser actores, con más vocación, pues empecé a notar una sensación muy rara, que todo el mundo celebraba mis ejercicios de clase de una manera muy notoria, profesores y alumnos y tal, y que los alumnos de tercer curso que tenían que dirigir una especie de pequeñas representaciones como exámenes suyos final de carrera y dirigirlas, y teníamos que interpretarlas actores de los diferentes cursos, pues venían todos a mí a pedirme que yo hiciera algo. Casi tenía sobreoferta de trabajo ya en el primer curso, y terminó el primer curso y me dieron matrícula de honor. Para el examen de final de carrera, todos los alumnos hacían una representación a la que acudía gente del mundillo. Tras hacer la suya, cuando se estaba cambiando en el gimnasio de la Escuela de Arte Dramático, apareció el director del Teatro Nacional María Guerrero, José Luis Alonso, y le pidió una reunión para el día siguiente. Así consiguió Pou su primer papel como actor profesional para El romance de lobos de Valle Inclán. Corría el año 1970. Yo no puedo decir en ningún momento que he tenido que hacer grandes sacrificios, que mi carrera me ha costado mucho sacrificio. No, sería injusto si dijera eso, no puedo decirlo. Me ha venido todo rodado porque entré en el María Guerrero y un papel me llevó a otro y, 50 años de carrera. Amigo Godoy, ¿no estaba este cuadro en el Palacio de la Duquesa? Estaba, pero ya no está. Estoy como Lester Williams. ¿Habéis visto Escuela de Ballenas? ¿Tú estás bien, Requena? ¿Qué se puede esperar de vosotros? Pues mucho más que de vosotros. Tenemos más valor que esos policías que se cuelgan medallas. ¿Ah, sí? ¿Y para qué os sirve? A otra mujer. No, otra mujer, Juana. ¿Qué ha pasado ahí dentro estos días? He pintado, Juana, he pintado. Quítate de la cabeza esos fantasmas. A ese papel en el María Guerrero le siguieron muchos otros. El salto a la televisión ocurrió con Estudio 1, en Televisión Española, interpretando a las Meninas. Sus apariciones en la pequeña pantalla se hicieron frecuentes, lo que incrementó su popularidad, algo con lo que ya estaba familiarizado el Pou Petit. El resto de su historia es un sinfín de proyectos en el cine y la televisión, y sobre todo en el teatro, donde también ha sido director y productor. José María Pou nunca se desligó de la radio, su primera vocación. Estuvo al frente del programa sobre musicales La Calle 43, que se emitió durante 14 años en Radio Nacional de España, y ha participado en numerosas obras dramatizadas para la cadena SER. No muy lejos queda ese niño que odiaba las clases de gimnasia, pero que adoraba sentarse en el patio de butacas los sábados por la tarde,
para ver cómo la compañía de aficionados de su pueblo organizaba la función del domingo. Una imagen que le gusta recordar hoy cada vez que termina una función en el teatro. A mí me gusta mucho irme por otra puerta. Me gusta mucho dejar el teatro por la noche cruzando el escenario. Y me gusta mucho, cuando estoy cruzando el escenario, pararme en mitad del escenario. El telón está levantado, siempre por las noches se deja el telón levantado, y parado en mitad del escenario, de ese escenario donde hasta un cuarto de hora antes yo he estado haciendo la función, enviar mi mirada hacia el patio de butacas absolutamente vacío, negro y oscuro, que antes, hasta hace 15 minutos, ha estado lleno de gente. Y yo te juro, te doy mi palabra, no fantaseo nada, que cada día que hago esto, y procuro hacerlo a diario, cuando yo vuelvo desde el escenario, mi mirada al patio de butacas, yo veo a aquel niño sentado allí. Me veo a mí mismo sentado allí todos los días, ahora, al cabo de 60 y pico de años en que yo hago este ejercicio. Con lo cual es inevitable decir que eso marcó mi vida. Si algo soy, es gracias a esas tardes de sábado que me regaló mi padre, que alimentaron mi fantasía y mi capacidad de imaginación, seguro. Por el principio, José María Pou. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Rubén Díaz y Carlos Higueras. Interpretación, Chupi Lorente, Rafa Paradelo y Eli Zapata. Con la colaboración especial de Lucía Pérez y Gerard Merino.